La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes, APIC, realizó una encuesta, relevamiento de situación de las empresas correntinas del 6 de mayo al 10 de mayo de este año 2020. Tenemos a la vista el informe elaborado por la gerencia y por, condensado todo esto en este papel. Vamos a ir viendo punto por punto y de esta forma damos comienzo a nuestro programa de Las provincias también existen. Le pregunta, respecto a los sueldos de abril, ¿pudieron abonar los sueldos del mes de abril? Sí, el 65% pudo abonar el mes de abril, el 35% no. Pero veamos acá, que apoyaron el 65% pudo abonar el mes de abril, porque el 44% de ese 65% recibió apoyo del gobierno nacional para poder pagar los sueldos. Y el 56% no recibió apoyo para pagar los sueldos. Es decir, que los que pagaron sueldo, que fue el 65%, me refiero a los sueldos de abril, recibieron un 44%, es decir, un 20% nomás pudo poner de su bolsillo aquel empresario que pudo pagar los sueldos. La otra pregunta es, ¿estima necesario reducir el horario de personal? El 33,33% considera que sí, que hay que reducir el horario del personal, y el 66% no. Ya hubo un intento de reducir el personal, propuso APIC, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, 9 de la mañana hasta las 14 horas, es decir, hacer 5 horas. Con eso se evita el corte de mediodía, de evitar de ir el costo de combustible y también el problema de la contaminación, de ir y volver. Pero tiene un problema, que el horario continuo impide la siesta, que los médicos consideran que la siesta es necesaria, y agrega un costo. En sustitución de ese costo de transporte que se elimina, hay 2 movimientos de transporte que se elimina, hay que almorzar, el empleado, el obrero debe llevar su almuerzo, porque resulta que el 33% considera necesario reducir el horario de personal, es decir, que no sea de 8 horas partidas, sino la mayoría habla de un horario corrido. La otra pregunta es, ¿estima necesario reducir el salario del empleado con horario completo? Sí, el 25% considera que sí y el 74% considera que no es necesario reducir el salario del empleado. Esto es positivo. La pregunta es, ¿qué porcentaje de reducción de sueldos se estima necesario? El 25% un 28% considera reducir un 25% el salario. El 36% reducirlo en un 50%. Y ya el 32% reducirlo en 75%. Y hay un 32% que prefiere no reducir sueldos. Si a esto lo combinamos con el punto anterior, que estima necesario reducir el salario del empleado con horario completo, vemos que no hay un tercio de empresarios que considera que no deben reducirse los sueldos. Es decir, que por ahí no vendría el mayor costo del empresario. ¿Se deberían reducir, pregunta, las contribuciones patronales sobre obra social, PAMI y sindicato?
acá sí es abrumador. El 100% de los consultados sostiene que se deben reducir las contribuciones patronales sobre Obra Social, PAMI y sindical. Vemos en esta comparación que reducir los sueldos, si sumamos al 32, a los que hablan del 25, vemos que no es un problema principal del empresariado. El 100% del empresariado solicita que se reduzcan las contribuciones patronales sobre Obra Social, PAMI y sindicato. La otra pregunta, si abrió el local desde el 27 de abril, ¿tiene flujo de clientes? El 83% dice que sí, que tuvo flujo de clientes, y el 37% dice que no. El nivel de las ventas diarias permiten estimar un mejoramiento hacia fines de mayo como para cumplir con todos los compromisos. El 89% de los comerciantes considera que no está, el nivel de ventas no hace posible cumplir el mejoramiento, los compromisos que tiene para fin de mes, este mes de mayo. El 89% dice que no está en condiciones con los ingresos recibidos para poder cumplir sus compromisos. Y hay un 11% que sí. Esto es importante, porque si se reducen los ingresos de los comerciantes, se reducen los aportes que se hacen al gobierno nacional y al gobierno provincial, y entonces tienen menos dinero para poder cumplir el gobierno nacional, municipal o provincial con cumplir sus compromisos. Las ventas del periodo 12 de marzo 2020 y 12 de abril 2020 respecto al mismo periodo del año 2019 fueron medidas en pesos nominales. El 81% dice que fue menores, es decir, que está bajando el nivel de ventas y únicamente pudo cumplir el 18% más. Esto puede parecer, viéndolo o escuchándolo así, puede parecer confuso, pero hay algo que es evidente. Hay una crisis económica centrada no en tocar el monto de los sueldos, tanto como comprimir a lo mejor el horario habitual que estábamos acostumbrados, 4 de la mañana y 4 de la tarde, y tratar de ir a un horario corrido. Acá nunca hubo un horario corrido, sobre todo en verano, pero se puede hacer un horario de verano y otro de invierno. Y también lo que se busca es reducir, y acá lo tenemos en claro, la obra social, el PAMI y el sindicato. El 100% de los consultados dice que hay que reducir. Ahí estarían dos aspectos que posibilitarían mejorar un poco la situación de los comerciantes. Alquileres. ¿Pudo cumplir con el compromiso de abril? Sí, el 29%. Y el 70% no pudo cumplir con el compromiso de pagar sus alquileres en el mes de abril. Esto es grave. Esto es grave y merece que hagamos para el próximo programa invitemos a alguien que represente al gremio de empresarios que tienen inmuebles a alquilar. ¿Qué va a pasar con esto? Algunos, y me consta, algunos empresarios han paralizado los aumentos, han reducido los aumentos, comparando con meses anteriores para poder cobrar abril. Si no, se les hacía imposible. Esta es otra pregunta importante. ¿Está pensando en cerrar el local? El 61% dice que no, va a aguantar. Y el 48% dice que sí,
que está pensando cerrar el local. ¿Está pensando en mudarse? No, el 68%. Sí, el 31%. Es decir, que a pesar de que pide no ha podido pagar el mes de abril, no piensa cerrar, la mayoría no piensa cerrar el local, no está pensando en mudarse tampoco. Estima necesario renegociar los alquileres, ahí está el punto fundamental. El 84% dice que es necesario renegociar los alquileres y el 18% dice que no. Preguntado qué otras acciones prefiere o cree necesarias APIC a sus afiliados y para pasar este momento de pandemia, y dicen que se eliminen los impuestos distorsivos y se reduzcan las cargas salariales. Reducción de impuestos de un 50%. Eliminación de impuestos anteriormente como de emergencias, IVA, el cheque, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, reducción de sueldos a políticos, reducción impositiva, subsidios del gobierno, ajustar costos fijos, mayor flexibilización y reestudiar presión fiscal y laboral. Ahora, si uno mira una liquidación o un resumen bancario, entre los reclamos que se hacen es el de la reducción en general de los impuestos. Veamos lo que pasa con un banco. Un banco en su resumen de cuentas tiene un costo de mantenimiento, un débito de liquidación anterior, el IVA, el sellado, el impuesto sobre débitos, el impuesto, la comisión sobre cheques, otra vez el IVA, impuestos sobre débitos, impuestos sobre débitos. Es decir, que hay un alto porcentaje de costo en un resumen bancario que debe reducirse. Los bancos deben hacer un esfuerzo también en este momento para reducir todo esto que le acabamos de decir, el mantenimiento de cuenta, liquidación interna, el sellado, el impuesto sobre débito, el impuesto sobre crédito, el impuesto sobre todo. No dependerá solamente de los bancos, sino del Banco Central, de establecer algo que ayude a disminuir los costos. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. El problema de la educación a distancia es un problema que a raíz de la cuarentena es tema del día. Seguramente que con nuestra interlocutora, la doctora Dora Laura, recordará lo que en alguna vez tuvimos el tema de aquellas famosas academias Pitman que daban títulos por correspondencia o porque se mandaba, pero no eran títulos de grado, digamos, sino que eran habilitaciones para dactilografía, taquigrafía y esas cosas. Entonces, primero quiero presentarla a ustedes, Dora Laura,
presidenta de una cámara de correntina. Dígame, por favor, el nombre completo de la asociación que usted preside. Sí, cómo no. Es la Cámara Correntina de Instituciones Educativas de Gestión Privada. Bien, ahora entramos entonces en tema. ¿Cómo ve usted y el resto de los integrantes de su asociación el tema de la enseñanza virtual? ¿Tiene algo que ver con aquello que yo decía de las academias Pitman y demás que hacían el curso por correspondencia y demás, o es otra cosa absolutamente distinta como creo? Exactamente, es algo muy distinto. Hoy contamos con un aporte y un apoyo muy sustancial para poder llevar a cabo esta modalidad de enseñanza, que es la tecnología. En aquel entonces lo único que se poseía era la posibilidad del correo, el correo ordinario, y el contacto con el educador prácticamente no existía. Hoy el contacto con el educador en la modalidad virtual es posible y es real. Es prácticamente como estar en medio de un aula presencial, con la diferencia que usamos otros recursos. El espacio cambia, el espacio geográfico cambia, pero la modalidad para enseñar, si se hace bien, esto es muy importante. Ahora, porque hoy estamos en una situación de emergencia, podemos decir, y nos agarró en forma desprevenida e intempestiva. Entonces no todos han estado preparados para encarar este tipo de modalidad educativa en la forma idónea, profesional, correcta, ¿no es cierto? Sí. Ahora dígame, ¿el alumno tiene necesariamente que tener una computadora para poder incorporarse a este sistema virtual? Exactamente, ese es el punto donde puede estar flaqueando hoy, en este momento, esta modalidad de enseñanza, porque justamente como decía recién, al haber sido una cosa imprevista, no esperada, intempestiva, nos encontró en una situación de desigualdad con respecto a los recursos tecnológicos, ¿verdad? Hoy es común que en todos los hogares haya un dispositivo, un tipo computadora, celular, sí. Pero también es cierto que tenemos zonas del país, regiones y un grupo social marginal que no responde a estos requerimientos para que pueda llevarse a cabo esta modalidad de enseñanza, ¿no? Sí. El recurso tecnológico es fundamental, sin él no se puede impartir la educación a distancia. ¿Y qué pasa con esos alumnos que no tienen acceso a la parte tecnológica, digamos? ¿Pierden el año? ¿Cómo se le puede hacer llegar enseñanza? Bueno, en estos momentos el gobierno nacional ha prometido, y el provincial también, ha prometido entregas de dispositivos, pero ya llevamos casi 2 meses de clase y la verdad que yo puedo responder por lo que ocurre en el campo cercano, digamos, entre las instituciones que integran esta Cámara. Nosotros estamos en una situación, podemos decir, privilegiada, porque ya venimos trabajando desde siempre con la tecnología esta. No nos agarró desprevenidos, porque trabajamos con grupos socioculturales que más o menos tienen acceso a la tecnología, pero yo creo que sí, que están con dificultades en aquellas regiones que ni siquiera tienen internet, y internet es fundamental para trabajar de esta manera, ¿no? Así es. Y hay lugares de nuestra provincia misma que no llega, y si llegan
muy débil, una tecnología, es más, nosotros que tenemos un nivel terciario de educación, estamos trabajando con alumnos que viven lejos, que están en algunos pueblos. Cuando era presencial la educación, se instalaban en Corrientes, pero ahora están en sus pueblos y tienen dificultad con internet porque es débil la señal, porque se les corta. O sea que acá el problema no es que la educación virtual sea mala, es muy buena si se la usa bien. El problema es que nos agarró en una situación de no preparación para enfrentar la situación. No preparación en dos aspectos. Por un lado el tecnológico, que no todo el mundo dispone de la alta tecnología. Y por el otro, el de la capacitación y la formación. No todos los docentes están preparados y formados para impartir este tipo de educación, sobre todo en los niveles inicial y primario, porque la modalidad a distancia en estos niveles no existía hasta ahora. Claro. Entonces, están haciendo mucho esfuerzo, están todos los docentes trabajando con mucha dedicación y mucho esfuerzo para poder resolver la situación de la mejor manera posible, ¿verdad? Sí, usted citó también los teléfonos celulares. ¿Es posible hacer algo con los teléfonos? Sí. Hoy prácticamente todos los dispositivos celulares están aptos para instalar plataformas de videoconferencias. Correcto. O WhatsApp. Muchos están dando clases por WhatsApp. Son recursos muy válidos y obviamente, pero yo quiero aclarar una cosa: la presencia del docente es fundamental. El rol del maestro no se reemplaza. El maestro, ya sea en forma presencial, cara a cara, o en forma virtual, tiene que estar siempre acompañando al alumno. No existe otra forma. Y ahí radica el éxito o el fracaso de la modalidad virtual, ¿verdad? El éxito es estar presente en tiempo real. El medio es el que cambia. Lo hago a través de un dispositivo, pero la presencialidad del docente y del alumno es fundamental para que esto pueda dar buenos resultados, ¿verdad? No es lo mismo, como decía usted al principio, mandar una carta y que el alumno se arregle. No es lo mismo que mandar una carta y tener un contacto permanente con esa persona para ver cómo evoluciona. En la modalidad virtual lo que hacemos es esto. Podemos subir una tarea, ya sea por WhatsApp, pero necesitamos entablar el contacto directo con el alumno. Sí, indudablemente que no se puede sustituir esa relación alumno, maestro o profesor en el contacto digamos visual. Ahora, otro tema que se plantea es el contacto entre los alumnos, que llega un momento en que se juntan o que están ya sea en el recreo o en la misma aula, y que eso tiene solución en el sistema, en este sistema moderno, digamos, ¿o no? Mientras exista la cuarentena, no tiene solución. Esto, vuelvo a insistir, es una situación de emergencia. Mientras exista la cuarentena, no tiene solución porque la posibilidad del encuentro así en vivo y en directo no existe. Y eso sería lo que le estaría faltando al éxito de la gestión educativa virtual, ¿verdad? Si nosotros logramos salir de esta cuarentena y superamos esta instancia y continuar a tal como el ministro está adelantando, que va a haber un sistema dual, una parte virtual y una parte presencial, ahí la cosa mejoraría mucho.
porque lo que hace falta es esto, lo social, el intercambio que se produce de cara a cara. Eso es fundamental porque nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Y al ser seres sociales necesitamos de tener ese espacio. Cuando yo le pregunto a los alumnos, ¿qué extrañan en este momento de cuarentena y de educación virtual? Me dicen de los niveles primarios, secundarios, yo tengo muchos nietos y puedo hablar con ellos de esto, me dicen, extrañamos los recreos. Claro. No extrañan las clases, no extrañan el aula con un docente dando clases, extrañan los recreos y a los compañeros. Claro, porque la parte dorsal está, digamos, está cubierta, la parte del contacto. Ahora, ¿usted cree que se puede realizar una tarea mixta entre un sistema y el otro? Totalmente. Sobre todo en los niveles más elevados. Yo hace unos días hablaba con mis alumnos y les decía que en el caso muy puntual de mi institución, que es de nivel superior, sí, también los estamos preparando para el mundo del trabajo, porque la realidad es que el mundo del trabajo también va a cambiar, no solo la educación. De hecho ya venía cambiando y el teletrabajo va a ser una modalidad prácticamente vigente en los próximos años, ¿verdad? Ya de por sí yo tengo una carrera que es en marketing y el marketing maneja fundamentalmente el teletrabajo, maneja fundamentalmente las redes sociales, o sea que es como que además de los contenidos programáticos que uno imparte, la herramienta de trabajo la está adquiriendo ahora con esta modalidad de poder manejarse en el campo virtual, que en un futuro muy inmediato va a ser el campo laboral en el cual van a tener que desarrollar su profesión. Sí, yo creo que antes de la cuarentena ya había una fuerte tendencia a que todo se haga por medio de computadora y por WhatsApp, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros venimos un poquito demorados con esto, pero en países un poco más desarrollados, esta modalidad de trabajo ya está. Es más, yo tengo un ejemplo claro en mi familia. Tengo un hijo que vive en España y él desde su casa está desarrollando su profesión para todo el mundo, para Estados Unidos, para Francia, para todas partes, sin moverse de su casa. Sí, o sea que es una realidad que tenemos que enfrentarla y tenemos que preparar a nuestros educandos para cuando salgan de nuestras aulas estén aptos para ese tipo de mundo que es el que se nos viene. Profesora, ¿cómo haría la combinación, digamos, tecnológica y la social, esa que reclaman los alumnos, el recreo? Si cada alumno está en su casa con su computadora, es decir, tendría que cumplir horas semanales de juntarse en una escuela, ¿o cómo lo ve usted? Bueno, cuando tengamos liberada esta posibilidad de salir para asistir a las aulas, yo le puedo decir lo que yo haría en mi institución, ¿no? Yo seguiría con las clases virtuales, que en mis carreras hay muchas asignaturas que son muy prácticas y que necesitan de esta cuestión de la presencialidad. Entonces yo habilitaría horas de clase para que en grupos reducidos pudieran asistir a hacer sus prácticas por un lado y actividad social por el otro, porque de lo social también se aprende mucho. Nosotros hoy tenemos que educar a los jóvenes en un montón de cuestiones que no son meramente académicas. Por ejemplo, a la adaptación
al cambio que tienen las sociedades, a la educación en valores, a la educación en el respeto, los intercambios, los debates, la aceptación del otro, la tolerancia. Todo eso se podrían hacer actividades presenciales que rompan el estrés y rompan la estructura rígida de un salón de clases y puedan venir a la institución no solo a aprender, sino también a disfrutar, porque de eso se trata la formación de las personas, ¿no? No solamente llenarlos de contenidos, sino también a disfrutar de esos contenidos, porque los estamos ayudando a crecer como personas y como profesionales. Sí, sin duda, profesora, de que para eso requeriría 2 aulas o 3, digamos, para que una parte tengan la computadora en la escuela y una, digamos, un tiempo determinado que puedan estar juntos, porque... Exacto. Sí, para eso nos estamos preparando, para que vengan en grupos, en distintos días, en distintos horarios, y que podamos tener esa posibilidad de encontrarnos, de vernos la cara, de conocernos un poquito más, ¿verdad? Eso es importante, conocer al otro para saber qué le pasa al otro y cómo debo encarar la educación de ese otro, teniendo en cuenta su individualidad sobre todo. Sí, sobre todo hay un intercambio, digamos, aunque el término no suele ser grato, un intercambio de clases sociales entre los en el contacto que se puede realizar, ya sea en el recreo o en una determinada aula, un momento de esparcimiento, ¿no? Exactamente. Sí. Yo aplico este mismo criterio del contacto de las distintas clases sociales, por llamarlas así, en el servicio militar obligatorio, donde estábamos, yo ya había egresado como a los 20 años de abogado, y estaba la posibilidad de contactarme con un agricultor o con algún obrero, y hoy en día, al ser el servicio militar, digamos, optativo, entonces la cosa se pierde ese contacto, que también se traslada a la parte de la enseñanza, o diríamos de la enseñanza a lo otro, a lo que estaba exponiendo. Bien, profesora, en el diario El Litoral de hoy hay como una queja de colegios privados que no tramitan pases. ¿Qué es eso? Alumnos de un colegio, digamos, privado o que pasan a un público. Bueno, en realidad yo no estoy en este momento muy informada de esa noticia porque todavía no miré los diarios, pero yo creo que el pasaje de una escuela privada a una escuela pública en este momento, y ya desde hace un tiempito atrás, obedece pura y exclusivamente a cuestiones económicas. Tenemos que aceptar, porque es muy obvio que la situación económica es crítica, y en este momento se ha agudizado mucho más. Entonces, sostener la educación de los hijos en una institución privada, sobre todo familias que tienen a lo mejor más de un hijo, es muy dificultoso. Entonces, el recurso que les queda es pasar a una escuela pública, que no es fácil por el tema de las vacantes. Sí. La escuela pública no dispone de vacantes, y a veces hay escuelas públicas que no están aceptando a alumnos que vienen de escuelas privadas porque hay diferencias sustanciales. La educación es única. A eso iba. Sí. La impronta puede ser distinta, ¿no?, entre la escuela pública, pero fundamentalmente el problema es de vacantes.
Sí. Es de vacantes. Sí. Así que esa va a ser la dificultad que van a encontrar los tutores, los padres que quieren hacer parte de sus hijos. Sí, la movilidad sí, está permitida. claro. La movilidad de una gestión a otra está permitida. O sea que acá el problema es no encontrar la vacante, no que no se pueda, se puede. Claro, un problema que también hay que tenerlo en cuenta, que es lamentablemente la diferencia de enseñanza que se da en las escuelas privadas y en las escuelas públicas. Yo soy un profundo defensor de la ley 1420 de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente en los últimos años, ya más de 20, la escuela pública, sobre todo en la escuela, en la enseñanza media, ha decaído muchísimo, lo que obligó a muchos padres a que para mejorar la calidad de la enseñanza hagan un esfuerzo económico para poder mandar a una escuela privada donde indudablemente, y me hago cargo de lo que digo, por supuesto, de que la enseñanza es superior a la que se pueda dar en el común de las escuelas, el común de las escuelas comunes, de las escuelas del Estado, donde hay algunas que se destacan, por supuesto, pero que el común de las escuelas públicas parecería que fuera un puesto más, un cargo más, sin la debida dedicación. Ese es un concepto propio, ¿no es cierto? No, y es un concepto acertado, porque en realidad eso está ocurriendo. El deterioro de la educación ha venido siendo muy notable en los últimos años, y yo lo puedo comprobar en el nivel en el cual trabajo, porque a mí me vienen alumnos de escuelas públicas del nivel secundario y realmente me impacta muchísimo comprobar que son alumnos que están ingresando a un nivel universitario, no saben ni leer ni escribir, básico. Sí. Algo muy básico como leer y escribir. Y no pueden hacerlo, no pueden expresarse en forma ni oral ni escrita con corrección. El uso del lenguaje nomás, que es algo pero sustancial y básico. Ni hablar de cultura general, sí, ni hablar de eso. Sí. Hay una diferencia muy notoria entre aquellos que vienen de una escuela pública y de una escuela privada. Sí, donde tienen acceso a la parte virtual que los conecta con el mundo también, ¿no es cierto? Exacto. Bien. Sí. Es lamentable porque yo también soy defensora de la escuela pública. Yo me eduqué en la escuela pública. Me alegro. Y soy defensora de eso. Nosotros terminábamos el secundario y estábamos totalmente capacitados para trabajar, y para trabajar con eficiencia. Hoy eso es imposible. Pero lamentablemente el sistema nos ha conducido a este momento de la educación en que realmente es triste, es lamentable, porque es uno de los pilares de la educación que sostiene una sociedad, ¿verdad? Así es, efectivamente. Yo egresé de la secundaria a los 16 años, así que tuve oportunidad de comprobar lo que eran aquellos profesores y los que lamentablemente hoy están a cargo de cátedras. Bien, profesora Dora Laura, ha sido un gusto, un placer conversar con usted, porque hay mucha inquietud con el tema de la enseñanza virtual. Algunos la critican porque al tener computadoras posibilitan que los alumnos puedan acceder
a algunas, digamos, programas no habilitados, pero eso con una programación o con llaves, digamos, eso se puede solucionar. Yo creo que en este momento, ante que escuelas públicas están con un nivel muy reducido y también con problemas de capacitación técnica, la escuela privada va a continuar durante mucho tiempo y tratemos de que eso pueda combinarse las dos escuelas para que podamos tener una clase, digamos, media en todo sentido. Bien, le agradezco mucho su tiempo, profesora. Por favor, yo le agradezco a usted por darme la oportunidad de haber expresado estos conceptos y deseo realmente que podamos salir muy pronto de esta situación que nos apremia y poder enfocarnos en una educación que sea útil para todos. Bien, nuestro programa está a disposición de ustedes y que todos esos jóvenes puedan tener una buena enseñanza, ya sea privada, pública, pero que sepan que ganarse la vida, que la vida se gana con el pan, se gana con el sudor de la frente y no únicamente con los planes sociales y demás. Bien, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por haberme dedicado a participar de su programa. Bueno, agradecido y hasta muy pronto. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. No es una novedad hablar de el problema que hay, el problema carcelario en todo el país, también en Corrientes. En Corrientes, lo que se llama la cárcel número 1 es del año 1888. Deberíamos de distribuir, y así lo hago en un libro que tengo en elaboración, en 3 etapas. Desde que se sanciona la ley la Constitución Nacional de 1853 hasta la ley provincial de 4870 de mi autoría de 1974. La segunda desde la sanción de la ley 4874 en 1994 hasta el dictado del decreto 1807 del 1 de julio de 1998 y la tercera desde el mencionado decreto 1807 del 98 hasta la fecha. Así dicho, puede parecer confuso, pero vayamos a algo que puede ayudarnos en parte a entender esto. Yo quiero significar en mi trabajo que desde 1888, en que se construyó la cárcel, hubo una evolución de los habitantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, importante, trascendente, digamos. Porque no es lo mismo pensar en 1888 que la cárcel pueda estar ubicada en el lugar que está ubicado. La cárcel en aquel entonces ya era extramuros, es como decir, mandemos a los presos, haciendo una comparación, a Ushuaia, y se consideraba el penal de Tierra del Fuego de Ushuaia, se consideraba como un elemento represor, de condena, es decir,
se aumentaba la condena de un reo, de un transgresor de las leyes, enviándolo lejos de su familia. El concepto moderno, mi concepto también, es de que al contrario, tal es así que el penal de Ushuaia se levantó hace tiempo. Mi concepto es que hay que tenerlo al condenado cerca de su familia para que pueda servir como contención y para que pueda servir para una readaptación del mismo. Hagamos una simple enumeración. En 1895, la cárcel se hizo en 1888, es decir, casi a los 10 años, la cantidad de habitantes de Corrientes era de 239.618. En 1914 era de 347.055, es decir, el 1,6% de crecimiento. En 1947, 525.463, y hoy día casi el doble de lo que teníamos en 1947, 930.000 habitantes. Hago una comparación de la cantidad de habitantes que había en Corrientes con el objetivo de señalar que no era lo mismo atender una población de 230.000 habitantes que una población de 1 millón. La proporción de delitos y de delincuentes se ha ido aumentando, por supuesto, y la cárcel no. La cárcel está como en 1888, cuando en cifras redondas teníamos 230.000 habitantes. Es cierto que se han hecho en los patios se han hecho algunas ampliaciones, ampliaciones que no han solucionado el problema carcelario de Corrientes. También se hizo en San Cayetano un depósito, así como lo escucha, un depósito de menores que tuvieran problemas. Me tocó visitar ambas cárceles, la de acá, la de 3 de Abril y la de San Cayetano para menores. Terrible, terrible. En la de menores, casos de corrupción, donde usted tocaba corrupción, violaciones menores, algo desagradable hasta de oírlo, ya no digamos de verlo, de oírlo. Todo el proceso carcelario se detuvo hasta que se sancionó una ley que la vamos a explicitar en otro momento porque no nos da ya más el tiempo, la ley 4870 de 1994, que establecía la construcción de 2 cárceles, una en Curuzú-Cuatiá, para atender a aquellos condenados del sur y del centro de la provincia, del sur y del centro de la provincia, digo bien, criterio al contrario al que se utilizó para enviar presos a Ushuaia. Yo los quiero a los presos cerca de sus familias para que ayuden a que, los presos puedan recapacitar, cambiar su estilo de vida. No ocurre lo mismo con lo que está pasando en Buenos Aires, en Villa Devoto y otros lugares, donde se hizo una libertad de casi 3.000 delincuentes, y delincuentes que salieron a la noche y a la mañana ya estaban delinquiendo otra vez, cometiendo robos, asaltos a mano armada y demás. Si con un criterio, libertario, pero al revés,
hay que largar a los presos una vez que, digamos, que se los ha podido readaptar, no para que hagan una vida de delincuentes. Eso es contrario a los principios de la Constitución Nacional, cuando dice que la Constitución Nacional nos dice que las cárceles serán sanas y limpias y no para castigo. Dice así, las cárceles de la nación. Alguno dice, sí, habla de las cárceles de la nación con las cárceles nacionales. No, las cárceles de la nación, y salvo que sea cierto, Corrientes, República aparte, Corrientes es parte de la nación. Y dice así, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos o los internos detenidos en ella, y toda medida que sobre pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija la seguridad, lo hará responsable al juez que lo autorice. Yo le pregunto al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial o al Poder Legislativo, desde 1888 a la fecha, muchos años, ¿algún juez fue sancionado por permitir que a los reos, a los detenidos, a los internos se los mortifique? Y el maltrato no es solamente pegarles, es no tener una cárcel sana y limpia. Yo no pretendo, no voy a ser como el doctor Zaffaroni, que tiene un principio libertario y que la gente, el delincuente es delincuente porque el imperialismo, por esto no. Pongámonos en serio, a hablar en serio. Yo quiero cárceles sanas y limpias, que no sea para mortificar a los reos y que nos sirva para readaptarlos, para que vuelvan a la sociedad. Por eso presenté un proyecto de ley que se sancionó por unanimidad, el 4870 de 1994. 1994, 30 años. Y no se hizo nada. En esos lugares no se hizo nada. Se compró durante el gobierno de Brayar Pocar, se compró un cuartel en Curuzucuatiá para adaptarlo como cárcel. Me tocó la responsabilidad como ministro coordinador de gabinete de llevar a cabo, junto con el ministro de gobierno excelente, el señor Mancini de Esquina, llevamos adelante todo el proceso, pero había quienes estaban en contra. Como un secretario general ya fallecido, amigo, lo respeto, pero con su concepto que decía, no cómo invertir en una cárcel, a que los presos hagan la cárcel. Si los presos se ponen a hacer una cárcel, van a demorar 100 años y no va a servir porque ya en 100 años la cosa se dio vuelta y cambió totalmente. También en el servicio penitenciario hubo una cierta resistencia a tener que irse, por ejemplo, a Curuzucuatiá. La cuestión que es a tontas y a locas, porque resulta que el jefe del regimiento, coronel Altave, inició o permitió que una arboleda hermosa que había en el lugar, que un tanque que había en el fondo, que las ventanas y las puertas de lo que había adquirido la provincia los retirara y los llevara a su comando para reformas. Cuando
como responsable del tema, intenté, cuando responsable del tema, por delegación del gobierno nacional, intenté reclamar y se hizo un reclamo escrito, verbal, ante el Ministerio de Defensa, que era el vendedor de ese cuartel. Un día me encuentro con que el gobernador de la provincia, el doctor Rayer Bocar, sin comunicarse con su ministro, a quien le había delegado todo el manejo del tema de las cárceles, el gobernador renunció a todos los reclamos, renunció a tomar el cuartel. Se perdieron 100.000 pesos de aquel entonces. Y hablando del impuesto de los 100.000, quiero recordar lo siguiente. La licitación, una licitación del Ministerio de Defensa Nacional, se abría el día 2 con una base de 800.000 pesos. Yo bregaba y tenía antecedentes porque recorrí las cárceles de Buenos Aires para que se adoptara, y tenía planos que nos hizo el Servicio Penitenciario Nacional para la conversión de la cárcel. Bregaba porque se tomara ese cartel. Se me dio el cheque de los 800.000 pesos. ¿Saben con qué fecha? Y la licitación es del día 2 en Buenos Aires. El día 1 a las 19 horas. Y tenemos el cheque, la fotocopia del cheque. Y yo tenía que ir a tomar el avión al Chaco. Es decir, todo para que no se haga. Para seguir manteniendo a los presos, lamentablemente, en una situación desastrosa. Por eso los motines, y acá en Corrientes también. Este gobierno encaró unas cárceles nuevas, una cárcel nueva en San Cayetano. Una cárcel nueva que le inició este gobernador. Este gobierno lo inició. Hay que darle el mérito. Y el ministro de Gobierno, o ministro de Seguridad, López de Simoni, a quien le pedí antecedentes para poder completar mi información al respecto, porque yo tenía un ayudante como ministro que le llevó los papeles a su casa y lo asaltaron en la casa, y dicen que se quemaron los papeles, se perdieron, y me manejo con unas carpetas que felizmente pude guardar. Bien, será hasta la próxima. Espero que le agrade este programa.